soy Maggie y te doy la bienvenida a mi canal. Bueno, en esta ocasión familiar les traigo un adorno para poder compartir o regalar en este 14 de febrero. Ya saben que la lista de materiales se los dejo en el video o en la cajita de información. Y bueno, y sin más rollos, continuamos. Primeramente voy a cortar lo que es este sobrante de esta cajita de cartón. En este caso, como tiene unas cintas, se las voy a decidir quitar. Vamos a seguir con el siguiente paso. En este caso, pues como tenemos esta parte que se va a abrir, le ponemos una cinta primero aquí y luego de esta parte. Una manera súper sencilla para no estar midiendo o algo por el estilo, yo lo que voy a hacer es calcar o remarcar las 4 caras de la caja, bueno, las cinco caras más bien dicho, porque también voy a calcar la de abajo. Entonces nada más con mi lápiz le voy pasando alrededor y lo recorto ya sea con las tijeras o la navaja, así de fácil. Y crees que no te va a ajustar, entonces puedes recortarlo un poquito después de lo que es la línea que marcaste para después hacer ajustes con tus tijeras o tu navaja. La forma que yo también les puedo recomendar es cortarlo apoyándote con tu regla y cortándolo con la navaja. Ya saben que yo siempre les recomiendo poner debajo un cartoncito para apoyarse y no maltratar lo que es su mesa de trabajo. Entonces pues los voy a hacer de la siguiente forma y ya ustedes deciden cuál de las dos maneras se les hace más fácil, o a lo mejor nada más cuentan con una que es la navaja o unas simples tijeras. Cualquiera de las dos formas son suficientes, pero pues una va a ser más fácil o rápido que la otra. No es necesario comprar todos los materiales, ya saben, con los que ustedes tengan en casa o en la oficina es suficiente. Partecitas que les queden sobrantes hay que cortarlos simplemente con las tijeras. Y no olvides que cuando usamos la navaja hay que hacerlo con mucho cuidado. A veces, aunque tengamos experiencia, nos llevamos algunos cortecitos y hazlo con toda la calma del mundo. No queremos algún accidente que nos ocasione una cortadura. Y bueno, listo, ya tenemos lo que son las 5 caras de la caja. Ahora voy a pasar a pegarla con mi pistolita de silicón. Lo voy a hacer con mucho cuidado fuera de cámara y regreso cuando ya esté listo. Ahora, después de haber pegado lo que son las 5 caras de mi caja, voy a recortar lo que son 3 cuadritos de unicel, porque de esa manera me van a quedar perfectamente a la altura que yo quiero de aquí, de esta caja. Entonces lo hice un poquito más pequeño en comparación de lo que es el rectángulo de la caja. Puede ser también la famosa esponja de flores, pero como yo no tengo esa esponja porque se me olvidó comprarla cuando fui al centro, entonces decidí utilizar estos que tenía ahí desechables. Primero lo que voy a hacer también es
recortar unas láminas de este papel aluminio de color que tiene en este lado rosita y por el otro plateado. Hice 3 cortes distintos al azar. Entonces, primeramente lo que voy a hacer es poner estas 3 láminas de papel, pueden ser también de papel de China, y arriba de este voy a poner lo que son las láminas de unicel. Listo. Ahora lo que voy a hacer es pegar estos palillos en la parte de atrás de estos dulces. Este pues está prácticamente nuevo, lo vamos a estrenar en este video. Lo que pretendo hacer es pegar estos palillos, pero que esté la punta hacia abajo para poder ensartarlo en lo que es mi lámina de unicel. Entonces voy a hacerlo con pistolita caliente. Ahora, mientras dejo que se sequen lo que son los palillos con sus respectivos dulces, voy a hacer un moño decorativo muy sencillo, simplemente con un listón. Yo tengo aproximadamente 1,5 metros. Entonces simplemente hago un moño sencillo donde yo crea que deba ir el tamaño de las orejitas. A mí me agrada, creo que de este largo de las orejas. Si no, pues yo lo voy ajustando hasta que vea cuándo es el largo necesario de las orejitas. Te recomiendo poner una gotita de silicón en cada lado de la caja para que el listón quede bien reforzado. Hazlo con mucho cuidado porque te puedes quemar. Y para darle un toque especial al moño le hice unos picos en lo que son las tiritas. Lo hice de esta manera con las tijeras. A mí se me ocurrió poner algunas golosinas saladas. Y bueno, conforme los dulces que tú desees poner o lo que esté a tu presupuesto, lo puedes acomodar de la manera que se vea muy bien equilibrada. Y también que te diviertas, que puedes estar jugando la manera de ordenar esto, porque puedes sacarlo y quitarlo conforme a ti más te agrade. Oh no. Y vaya sorpresa al otro día ver este desastre total. Mi silicón no me funcionó. Entonces lo que decidí fue pegarle unas cintas y vaya que lo logré. Le puse a todos absolutamente y a continuación se los voy a ir mostrando. Y listo, este es el resultado. Espero que hayas pasado un rato entretenido y que puedas realizar esto para que lo puedas regalar. También te invito a que te suscribas si no lo has hecho, es totalmente gratis, solo pica ahí abajo la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. Y no olviden que los quiero mucho. Bye.